Hola, mi nombre es Patricia Montes y tengo 58 años. Vivo en una ciudad que no voy a mencionar, en un departamento sencillo donde las paredes están vacías de fotografías, porque aprendí hace mucho que mientras menos rastros dejes, más segura estás. Hoy voy a contarles algo que juré llevarme a la tumba. Una historia sobre deseo, sobre consecuencias que duran toda una vida y sobre un hijo que nació del hombre más buscado de México. Si alguna vez amaste a la persona equivocada y pagaste por ello durante décadas, tal vez entiendas un poco de lo que voy a compartir. Trabajo desde hace años en una lavandería. Nada llamativo, nada que genere preguntas. Así he vivido desde el 2005, invisible, callada, moviendo la cabeza cuando hay que moverla y cerrando la boca cuando hay que cerrarla. Tengo un hijo de 20 años que se llama Mateo. Oficialmente, en su acta de nacimiento, aparece como hijo de padre desconocido, estudiante universitario de ingeniería, brillante, trabajador, con una sonrisa que parte corazones. Y cada vez que lo miro siento dos cosas al mismo tiempo, un amor tan inmenso que me duele el pecho y un terror tan profundo que no me deja dormir. Sé que muchas de ustedes han tenido amores complicados, tal vez salieron con hombres casados, tal vez con hombres violentos, tal vez con hombres que las usaron y las dejaron rotas. Yo también pasé por eso, pero mi caso fue diferente, porque el hombre del que me enamoré, el hombre con quien tuve un hijo, no era simplemente un hombre peligroso, era el hombre más peligroso de toda Latinoamérica. Me hice estas preguntas cada noche durante 20 años. ¿Qué hubiera pasado si nunca lo hubiera conocido? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho la verdad sobre el embarazo? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera decidido buscarnos? Y recién ahora, después de que lo encerraron en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos donde morirá, me siento lo suficientemente segura para hablar. Déjenme llevarlas a ese año, 2004. Yo tenía 38 años y vivía en Mazatlán, Sinaloa. Acababa de salir de un matrimonio horrible con un hombre que me golpeaba cada vez que tomaba demasiado, que era casi todos los días. Me había ido sin nada, solo con la ropa que traía puesta y algo de dinero que había escondido durante meses. Vivía en un cuartito miserable que rentaba por semana, trabajando como mesera en un restaurante de mariscos en la zona turística. El sueldo era una porquería, las propinas apenas alcanzaban. Tenía 38 años y sentía que mi vida ya había terminado antes de empezar realmente. Sin hijos, sin familia que me apoyara después de que mi mamá muriera 2 años antes, sin futuro visible, solo días interminables sirviendo cócteles de camarón a turistas que no me veían como persona, sino como parte del decorado. Fue un viernes de agosto, casi al final del turno, cuando todo cambió para siempre. El restaurante estaba tranquilo esa tarde, era temporada baja y, ¿solos? Había unas pocas mesas ocupadas. Yo estaba limpiando la barra cuando entraron 5 hombres. No eran turistas, eso se notaba de inmediato. Vestían sencillo, pero la ropa era cara si sabías reconocerla. Camisas planchadas impecables, jeans de marca, botas de piel auténtica. Se movían con esa seguridad que solo da el poder real. Uno de ellos, un tipo alto con cicatriz en la ceja, me pidió una mesa alejada. Los llevé al fondo del restaurante donde había más privacidad. Mientras caminaba sentía sus miradas sobre mí, evaluándome. No era la mirada asquerosa de muchos clientes, era algo diferente, más calculador. Entre esos 5 hombres estaba él. No lo reconocí al principio porque usaba gorra y lentes oscuros aunque ya estaba oscureciendo. Era bajo, robusto, con bigote bien cuidado. Se sentó de espaldas a la pared, posición desde donde podía ver toda la entrada. Los otros 4 se acomodaron estratégicamente alrededor. Tomé su orden. Pidieron cerveza, aguachile, tacos, de pescado. Hablaban en voz baja entre ellos. Yo iba y venía llevándoles lo que pedían. Profesional, discreta. En ese trabajo habías aprendido a no mirar demasiado, a no escuchar demasiado, a aparecer solo cuando te necesitaban y desaparecer cuando no. Pero él me observaba. Cada vez que me acercaba a la mesa, sentía su mirada siguiéndome. No era incómodo exactamente, era intenso. Había algo en esos ojos que me hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo, si eso tiene sentido. Cuando trajeron la cuenta, el tipo de la cicatriz me dio un fajo de billetes que era el triple de lo que costaba la comida.
Le dije que era demasiado y me respondió que me quedara con el cambio. Estaba guardando el dinero cuando él me habló directamente por primera vez. Su voz era suave, educada, nada amenazante. Me preguntó mi nombre. Se lo dije. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le respondí que casi 1 año. Me preguntó si me gustaba el trabajo. Le dije la verdad sin pensar, que era lo único que había conseguido después de divorciarme. Asintió como si entendiera perfectamente. Luego me dijo algo que se me quedó grabado. Una mujer como tú no debería estar sirviendo mesas. Deberías estar siendo servida. No supe qué responder. Sonreí incómoda y me alejé para atender otra mesa. Cuando volteé, ya se estaban yendo. Pero antes de salir, él se detuvo y le dijo algo al tipo de la cicatriz. Este se acercó a mí y me entregó un papel doblado. Cuando lo abrí después de que se fueron, había un número de teléfono y una nota escrita con letra clara. Si quieres cambiar tu vida, llama, Joaquín. Mi corazón dio un vuelco. Joaquín. En Sinaloa ese nombre significaba una cosa. Volví a mirar hacia la entrada, pero ya se habían ido. Me guardé el papel en el bolsillo del delantal con manos temblorosas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cuartito mirando ese papel una y otra vez. Una parte de mí sabía exactamente quién era ese hombre y lo que significaba involucrarse con alguien así. La otra parte, la parte desesperada, hambrienta de algo mejor, se preguntaba qué tenía que perder. Tenía 38 años, vivía en un cuarto de 3x3, comía una vez al día para ahorrar dinero. No tenía absolutamente nada. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Bueno, resulta que muchas cosas. Pasaron 4 días antes de que me atreviera a marcar ese número. 4 días donde ese papel quemaba en mi bolsillo, donde cada minuto me debatía entre tirarlo o usarlo. Finalmente, un martes por la noche, después de un turno especialmente humillante donde un cliente borracho intentó tocarme y mi jefe me regañó por quejarme, llegué a mi cuarto y marqué. Contestó al segundo timbrazo. Era una voz de mujer, profesional, fría. Le dije que Joaquín me había dado ese número. Hubo una pausa. Luego me preguntó mi nombre. Se lo di. Me dijo que esperara. Casi 1 minuto después, su voz llenó la línea. Me preguntó si había pensado en su oferta. Le dije que no sabía exactamente cuál era la oferta. Se rió, una risa genuina que me sorprendió. Me explicó que necesitaba personal de confianza para una propiedad privada. Alguien que se encargara de la casa, de la comida, de mantener todo funcionando. El pago era bueno, muy bueno. Habría periodos de trabajo intenso y periodos de descanso. Le pregunté dónde era. Me dijo que en las afueras de Mazatlán, zona privada, discreta. Le pregunté qué tipo de discreción, y ahí fue honesto conmigo de una forma que no esperaba. Me dijo que él era un hombre de negocios que valoraba su privacidad extremadamente, que había gente que quería hacerle daño, que por eso necesitaba empleados leales que no hicieran preguntas, que no comentaran lo que veían, que entendieran que el silencio era parte del trabajo tanto como cualquier otra tarea. Debí colgar. Debí decir que no, pero en cambio le pregunté cuánto pagaba. La cifra que mencionó era más de lo que yo ganaba en 6 meses de mesera, y agregó algo más. Viviría en la propiedad, cuarto privado, comida incluida, todos los gastos cubiertos. Acepté esa misma noche. Ni siquiera lo pensé realmente, solo dije que sí. 2 días después, una camioneta negra con vidrios polarizados llegó por mí al restaurante. Había renunciado esa mañana. Mi jefe me dijo que era una estúpida, que nunca encontraría otro trabajo. Le sonreí y me fui. Subí a la camioneta con una maleta pequeña que contenía todo lo que poseía en el mundo. El conductor era el mismo tipo de la cicatriz. No habló durante todo el trayecto. Salimos de Mazatlán por carreteras pavimentadas que después se convirtieron en terracería. Subimos hacia las montañas. El paisaje se volvió más verde, más aislado. Después de casi 2 horas, llegamos a una reja enorme oculta entre los árboles. 2 hombres armados nos dejaron pasar después de revisar algo en sus radios. Avanzamos por un camino privado hasta que apareció la casa. Era hermosa, moderna, de 2 pisos, con ventanales enormes, jardines perfectamente cuidados, una alberca que brillaba bajo el sol, nada ostentoso, pero todo de altísima calidad.
y hombres armados por todos lados, caminando en parejas, vigilando desde puntos estratégicos. Una mujer de unos 50 años me recibió en la entrada. Se presentó como Socorro, la encargada del personal. Me mostró mi cuarto y era 10 veces mejor que donde había estado viviendo. Cama grande, baño privado, aire acondicionado, closet espacioso, ventana con vista a los jardines. Me explicó las reglas básicamente las mismas que había escuchado en otras historias. No salir sin permiso, no usar teléfono sin supervisión, no hacer preguntas, discreción absoluta. Los primeros días fueron de adaptación. La casa funcionaba como un hotel de lujo, pero con solo un huésped. Yo me encargaba de mantener todo impecable, de preparar comidas cuando se necesitaban, de asegurarme de que nada faltara. Socorro supervisaba, pero era menos dura de lo que esperaba. Había otros empleados, un jardinero mayor, 2 mujeres que limpiaban, guardias que rotaban constantemente. Él llegaba sin aviso previo, a veces en la madrugada, a veces por la tarde. Nunca sabíamos cuándo vendría o cuánto tiempo se quedaría. Podían ser 2 días o 2 semanas. Cuando estaba ahí, todo se movía a su ritmo. Comía cuando quería, dormía cuando quería, trabajaba encerrado en su oficina del segundo piso durante horas. Al principio casi no interactuaba conmigo. Yo le llevaba la comida, le arreglaba el cuarto, le preparaba café. Él agradecía con un asentimiento. Parecía un hombre normal, hasta aburrido. Veía televisión, hablaba por teléfono, recibía visitas de otros hombres con los que se encerraba a conversar. Pero había momentos donde lo sorprendía observándome, cuando yo trapeaba el piso, cuando doblaba ropa, cuando preparaba algo en la cocina. Su mirada no era lasciva exactamente, era más bien curiosa, estudiándome como quien evalúa algo de valor. Fue después de 3 semanas cuando tuvimos nuestra primera conversación real. Yo estaba en la terraza limpiando los muebles de jardín. Él salió con una cerveza en la mano y se sentó en uno de los sillones que acababa de limpiar. Me preguntó sobre mi vida antes de llegar ahí. Algo en su tono me hizo sentir que podía ser honesta. Le conté sobre mi matrimonio violento, sobre cómo había escapado sin nada, sobre los meses durmiendo en ese cuartito horrible. No le dije todo, pero le dije suficiente. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió despacio. Luego me contó algo que me sorprendió. Me habló de su propia infancia pobre en La Tuna, de cómo había tenido que trabajar desde niño, de cómo el hambre te enseña cosas que la gente con dinero nunca entiende. No mencionó su negocio, no mencionó nada ilegal. Solo habló como un hombre que había salido de abajo y entendía lo que era eso. Y yo, hambrienta de conexión humana, después de tanto tiempo sola, me aferré a esa conversación como náufrago a una tabla. Desde ese día empezó a buscarme para conversar. Al principio solo unos minutos aquí y allá, luego sesiones más largas. Me preguntaba sobre mis opiniones de cosas mundanas, películas que había visto, comida que me gustaba, lugares que soñaba conocer, y él compartía cosas también. Nunca de su trabajo, pero sí de su forma de ver el mundo. Era inteligente, mucho más de lo que esperaba. Leía constantemente, sabía de política, de economía, de historia. Podía hablar de cualquier tema con una profundidad que me fascinaba. Y era gracioso, con un humor seco que me hacía reír cuando menos lo esperaba. Pasaron 2 meses antes de que cruzáramos la línea. 2 meses de conversaciones cada vez más íntimas, de miradas que duraban demasiado, de roce accidentales que no lo eran tanto. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Lo sabía y no me importaba porque, por primera vez en años, me sentía vista, valorada, deseada. Fue una noche de octubre. Él había llegado esa tarde de mal humor, tenso. Había gritado por teléfono con alguien en su oficina. Cuando bajó para cenar, apenas probó la comida. Yo me retiré a mi cuarto dándole espacio. Cerca de medianoche escuché que tocaban mi puerta. Abrí y ahí estaba él. Todavía vestido pero con la camisa medio desabotonada, el cabello revuelto, ojos cansados. Me preguntó si podía pasar. Me hice a un lado. Se sentó en la orilla de mi cama. Hubo un silencio largo. Luego empezó a hablar sobre la soledad, sobre cómo el poder te rodea de gente, pero te deja completamente solo, sobre cómo hacía años que no conectaba realmente con alguien, y entonces me miró y me dijo que yo era diferente, que conmigo podía ser simplemente Joaquín, no el personaje que el mundo necesitaba que fuera.
debí mantener la distancia, debí recordar quién era él y lo que representaba, pero estaba tan cansada de estar sola, tan hambrienta de ser tocada con ternura, tan necesitada de sentir que le importaba a alguien. Cuando se acercó, no me moví. Cuando me besó, le devolví el beso. Esa noche nos convertimos en amantes y todo cambió. Durante los siguientes meses vivimos en una burbuja extraña. Cuando él estaba en la casa, yo era su pareja, no su empleada. Cenábamos juntos, veíamos películas acurrucados en el sofá, pasábamos horas conversando sobre todo y nada. Me compraba ropa cara, joyas que yo guardaba porque no tenía dónde usarlas. Me trataba como si fuera la mujer más importante del mundo. Socorro y los otros empleados sabían, por supuesto. Nadie decía nada directamente, pero las miradas lo decían todo. Algunos me trataban con nuevo respeto, otros con envidia mal disimulada. A mí no me importaba. Por primera vez en mi vida adulta era feliz. Pero habían reglas no dichas que yo entendía perfectamente. Nunca preguntaba sobre su trabajo, nunca mencionaba las reuniones que tenía o las llamadas que recibía a cualquier hora. Nunca cuestionaba cuando desaparecía por semanas sin avisar. Y sobre todo, nunca, jamás mencionaba a su esposa, porque él estaba casado. Eso lo supe desde el principio, no lo ocultaba. Hablaba de ella ocasionalmente, de sus hijos, con un cariño genuino pero distante. Me explicó una vez que su matrimonio era más una sociedad que un romance, que ella entendía quién era él y había hecho las paces con eso. No sé si era verdad o si era lo que él necesitaba creer. Yo era la amante, la que existía en las sombras, la que le daba algo que su vida oficial no podía darle. Y estaba bien con eso porque la alternativa era volver a ese cuartito miserable en Mazatlán, volver a servir mesas, volver a no ser nadie. Así pasaron 8 meses. 8 meses donde viví en un lujo tranquilo, donde me acosté cada noche con uno de los hombres más poderosos y peligrosos del continente, donde fui más feliz de lo que merecía ser, considerando las circunstancias. Y entonces me di cuenta de que mi periodo no llegaba. Al principio pensé que era el estrés, o tal vez mi cuerpo reaccionando al cambio de vida. Pero después de 6 semanas sin menstruar, después de despertarme con náuseas 3 mañanas seguidas, después de sentir mis senos hinchados y sensibles, ya no pude negarlo. Estaba embarazada. El pánico que sentí es imposible de describir. Me encerré en el baño y me quedé ahí sentada en el piso durante horas tratando de procesar lo que significaba esto. No podía tener un hijo de ese hombre. No podía quedarme ahí embarazada. No podía decirle la verdad porque yo había visto cosas durante esos meses. Había escuchado conversaciones aunque no quisiera. Había visto a hombres llegar llenos de miedo para negociar. Había sentido la tensión cuando llegaban noticias malas. Sabía perfectamente que en ese mundo un hijo era una debilidad, un punto de presión, un objetivo. Y más que eso, sabía que él no querría este hijo. Él tenía una familia oficial, hijos legítimos. Yo era un secreto, un escape. Un bebé me convertiría en un problema a resolver. Pasé 2 semanas tratando de decidir qué hacer. Socorro notó que algo andaba mal. Me preguntó varias veces si me sentía bien. Le decía que sí, que solo estaba cansada, pero ella no me creía. Él también lo notó. Una noche me preguntó directamente qué me pasaba. Le dije que nada, que solo tenía dolor de cabeza. Me miró como si pudiera ver a través de la mentira, pero no insistió. Yo sabía que tenía que hacer algo rápido. Cada día que pasaba era un día más cerca de que se notara, de que alguien se diera cuenta. Consideré opciones terribles. Consideré irme sin avisar, simplemente desaparecer una madrugada. Consideré hacerme un aborto en secreto. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Era un domingo por la tarde. Él estaba en su oficina trabajando. Yo estaba leyendo en la terraza cuando escuché gritos adentro. Corrí hacia la casa y vi a 2 de los guardias arrastrando a un hombre que yo había visto trabajando en el jardín las últimas semanas. Lo arrastraron hasta donde estaba él. El jardinero lloraba, negaba con la cabeza, suplicaba. Uno de los guardias le mostró algo, papeles, fotografías. Lo estaban acusando de ser un infiltrado, de trabajar para gente del gobierno. Yo me quedé paralizada en el pasillo, viendo todo. El jardinero seguía negándolo, juraba que era inocente, pero él
Mi amante, el hombre con quien había compartido cama durante meses, solo hizo un gesto con la mano. Se llevaron al jardinero arrastrando. Sus gritos se escucharon por toda la casa hasta que se alejaron. Después, solo silencio. Nunca volvimos a ver a ese hombre. Nadie mencionó lo que había pasado. Al día siguiente había un jardinero nuevo, como si nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando a ese hombre dormido junto a mí y por primera vez vi con claridad total quién era realmente. No el amante atento, no el conversador inteligente, sino lo otro. El hombre capaz de ordenar una muerte con un simple gesto. El hombre que había construido un imperio sobre violencia. Y yo llevaba un hijo suyo en mi vientre. A la mañana siguiente tomé la decisión. No le diría nada. Me iría de ahí lo antes posible con cualquier excusa. Tendría ese bebé lejos, en secreto, y él nunca, jamás, sabría que existía. Planear mi escape fue más difícil de lo que pensé. No podía simplemente irme. Había guardias en todas las salidas. Las camionetas que llegaban y se iban eran controladas estrictamente. El teléfono que podía usar estaba monitoreado. Estaba tan atrapada como cualquier prisionero, solo que en una jaula de lujo. Pero tuve suerte, si es que se le puede llamar suerte. 2 semanas después de descubrir mi embarazo, él tuvo que irse por tiempo indefinido. Algo grande estaba pasando en su organización, algo que requería su presencia constante en otro lugar. Me lo dijo una tarde con cara seria. Me explicó que estaría fuera al menos un mes, tal vez más, que la casa se mantendría operando normalmente, que Socorro estaba a cargo, que me quedara tranquila. Me besó en la frente como siempre hacía cuando se despedía y se fue rodeado de sus guardias. Yo sabía que esa era mi oportunidad, probablemente la única que tendría. Esperé 3 días para no levantar sospechas. Durante esos días actué con normalidad total, haciendo mis tareas, conversando con Socorro, comportándome como siempre. Pero por las noches empacaba mentalmente, planeaba cada detalle. El 4.º día le dije a Socorro que mi prima en Guadalajara había llamado, que su mamá estaba muy enferma, que necesitaba ir a verla urgentemente. Socorro me miró con desconfianza obvia. Me preguntó el nombre de mi prima, dónde vivía, cómo había logrado comunicarse conmigo. Mentí con una fluidez que me sorprendió. Le di nombres inventados, direcciones falsas, una historia triste sobre una tía moribunda que quería verme una última vez. Le dije que solo serían unos días, que regresaría pronto. Socorro no me creía, eso era obvio, pero ella no tenía autoridad para retenerme físicamente y él estaba fuera, inalcanzable para confirmar o negar. Después de hacerme esperar 2 días angustiosos, finalmente me dio permiso. Me dijo que una camioneta me llevaría a Mazatlán en la mañana. Empaqué lo mínimo, ropa básica, el dinero que había logrado ahorrar de los pagos generosos que me daban, algunos documentos. Dejé todas las joyas caras que él me había regalado porque no quería nada que pudiera rastrearse. Me despedí de Socorro sin abrazos, sin emoción. Ella me deseó suerte, con una voz que dejaba claro que sabía que yo no volvería. La camioneta me dejó en el centro de Mazatlán a media mañana. En cuanto el vehículo desapareció entre el tráfico, caminé directamente a la central de autobuses. Compré un boleto para Monterrey, lejos, del otro lado del país. Subí al autobús con las manos temblando. Durante todo el viaje de 14 horas no pude relajarme. Cada vez que el autobús se detenía, cada vez que subía a alguien nuevo, mi corazón se aceleraba pensando que habían venido por mí. Pero nadie vino. Llegué a Monterrey al amanecer, agotada, nauseabunda por el embarazo y el viaje. Tomé un taxi a un hotel barato, en una zona de clase media, donde nadie preguntaría mucho. Pagué por una semana en efectivo. Me encerré en ese cuarto y finalmente me permití llorar. Lloré por todo lo que estaba dejando atrás. Lloré por el miedo. Lloré por ese bebé que crecía dentro de mí y cuyo padre nunca conocería. Lloré hasta quedarme dormida. Los primeros meses en Monterrey fueron de supervivencia pura. Renté un departamento pequeño en una colonia modesta usando un nombre falso. Conseguí trabajo en una tintorería donde pagaban en efectivo y no hacían muchas preguntas. Vivía con lo mínimo, ahorrando cada peso para el parto que se acercaba. El embarazo avanzaba y yo lo ocultaba con ropa holgada el mayor tiempo posible. Cuando ya no pude esconderlo más, inventé una historia para mis vecinos y compañeros de trabajo, que mi esposo
Había muerto en un accidente, que por eso me había mudado aquí para empezar de nuevo. La gente me miraba con lástima y eso era perfecto. La lástima no genera preguntas. Viví en un estado de paranoia constante durante esos meses. Cada hombre con bigote que veía en la calle me hacía saltar. Cada camioneta oscura estacionada cerca de mi edificio me quitaba el sueño. Cambiaba mis rutas constantemente. Nunca iba a los mismos lugares 2 veces seguidas. Vivía como fugitiva de una persecución que tal vez solo existía en mi cabeza o tal vez era muy real. Los noticieros hablaban de él constantemente. Era 2005 y su nombre aparecía en todas las noticias. Su guerra con otros carteles se intensificaba. Cada vez que veía su foto en la televisión, cada vez que escuchaban su nombre, tenía que salir del cuarto porque sentía que no podía respirar. Y mientras tanto, mi hijo crecía dentro de mí. Sentía sus patadas, sus movimientos. Hablaba con él en la soledad de mi departamento, prometiéndole que estaría a salvo, que lo protegería sin importar qué. Mateo nació en abril de 2005 en un hospital público, parto normal, sin complicaciones. Cuando lo pusieron en mis brazos y lo vi por primera vez, sentí 2 cosas simultáneas y contradictorias. Un amor tan feroz que pensé que mi pecho iba a explotar y un terror tan profundo que me quitó el aliento, porque se parecía a él. No era obvio todavía, era solo un bebé, pero yo podía ver los rasgos, la forma de los ojos, la estructura de la cara. A medida que creciera el parecido sería innegable. En el acta de nacimiento puse mi apellido y dejé en blanco el espacio del padre. Oficialmente, Mateo era hijo de madre soltera, de padre desconocido, y esa mentira era la única protección que podía darle. Los primeros años de maternidad fueron los más duros de mi vida. Criaba a Mateo sola, trabajando turnos dobles en la tintorería, durmiendo 3 horas por noche, viviendo con el miedo constante de ser descubierta. Cada vez que Mateo se enfermaba y tenía que llevarlo al doctor, temblaba pensando que alguien notaría algo, que alguien haría conexiones. Pero los años pasaban y no pasaba nada. Nadie venía por nosotros, nadie nos buscaba. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, lo había logrado. Había escapado limpiamente. En 2008, cuando empezó la guerra contra el narco de forma más intensa, volví a vivir esos meses de paranoia extrema. Mateo tenía 3 años. Lo veía jugar con sus carritos y pensaba en lo que pasaría si alguien descubría quién era su padre. No como trofeo, no como palanca de presión contra el hombre más buscado de México. Cuando Mateo cumplió 10 años, tomé una decisión que me costó noches enteras sin dormir. Nos mudamos otra vez, esta vez a una ciudad más pequeña en el Bajío que no voy a nombrar. Cambié mi nombre legalmente, cambié el de Mateo también. Dejamos de ser Patricia y Mateo Montes. Nos convertimos en otras personas, con otros apellidos, con historias inventadas, con pasados ficticios. Le dije a Mateo que era un juego, que teníamos que usar nombres nuevos porque estábamos jugando a ser otras personas. Era tan pequeño que lo aceptó sin cuestionar demasiado. Pero a medida que crecía, las preguntas empezaron. ¿Dónde estaba su papá? ¿Por qué no teníamos familia? ¿Por qué nos habíamos mudado tantas veces? ¿Por qué mamá saltaba cada vez que tocaban la puerta? ¿Por qué nunca podíamos tomarnos fotos en lugares públicos? ¿Por qué yo revisaba obsesivamente las noticias todos los días? Le mentí durante años. Le dije que su papá había muerto antes de que él naciera, que era un buen hombre que me había amado, que se habría sentido orgulloso de él. Cada mentira me dolía, pero era necesaria. No podía decirle la verdad. No podía decirle que su padre era el criminal más buscado de 2 países. En 2014, cuando lo capturaron la primera vez, Mateo tenía 9 años. Vio mi reacción cuando lo anunciaron en las noticias. Me preguntó por qué lloraba. Le dije que era por otra cosa, que no me sentía bien. No me creyó del todo, pero tampoco insistió. Y después vino la fuga en 2015 y volví a caer en ese terror paralizante. Estaba libre otra vez. Podía estar en cualquier lugar. Podía haber dado órdenes para encontrarme. Durante esos meses viví esperando que tocaran mi puerta, que viniera el final que había temido durante una década. Pero siguió sin pasar nada. Y cuando lo capturaron nuevamente en 2016 y lo extraditaron a Estados Unidos, finalmente, por primera vez en 12 años, sentí que podía respirar. Mateo creció hermoso e inteligente. Sacaba buenas calificaciones, tenía amigos, jugaba fútbol, era un adolescente normal,
pero yo veía tanto de su padre en él. La manera en que ladeaba la cabeza cuando pensaba, la forma en que sonreía con un lado de la boca, la inteligencia rápida, la capacidad de leer a las personas, cierta dureza natural que me asustaba a veces. Cuando cumplió 18 años y quiso sacar su pasaporte para un viaje escolar, tuvimos nuestra peor pelea. Yo inventé excusas absurdas para negarme. Él se enojó como nunca lo había visto. Me gritó que no entendía por qué era tan controladora, por qué nunca lo dejaba hacer nada, por qué vivíamos como si estuviéramos huyendo de algo. Y tenía razón. Era exactamente lo que hacíamos, huir de un fantasma que tal vez solo vivía en mi cabeza, pero que no podía soltar. Fue después de esa pelea que tomé la decisión de contarle la verdad. No toda, pero parte. Le dije que su padre no había muerto, que había sido un hombre peligroso del que tuve que huir cuando descubrí que estaba embarazada, que por eso habíamos vivido escondidas, que por eso había sido tan cuidadosa durante todos estos años. Mateo se quedó callado por mucho tiempo. Luego me preguntó si su padre sabía que él existía. Le dije que no. Me preguntó si su padre lo buscaría algún día. Le dije que no lo sabía. Hoy Mateo tiene 20 años, estudia ingeniería en una universidad buena. Es brillante, trabajador, con toda la vida por delante. Sabe que su padre fue alguien peligroso, pero no sabe exactamente quién. Y he decidido que nunca lo sabrá, al menos no de mi boca. Porque incluso ahora, incluso con ese hombre pudriéndose en una prisión de máxima seguridad en Colorado, incluso sabiendo que nunca saldrá, sigo cargando ese miedo. El miedo se volvió parte de mí, se metió en mis huesos y ya no sé vivir sin él. A veces me pregunto qué hubiera pasado si le hubiera dicho la verdad en 2004, si le hubiera contado sobre el embarazo. ¿Me hubiera protegido? ¿Hubiera querido conocer a su hijo? ¿O me hubiera visto como un problema a eliminar? Nunca lo sabré, y probablemente es mejor así. He visto series y documentales sobre él. He leído artículos, visto entrevistas con gente que lo conoció. Y cada vez me sorprende lo poco que la imagen pública coincide con el hombre que yo conocí. Para el mundo es un monstruo, un criminal sin conciencia, y eso es cierto, lo es. Yo vi esa parte de él, pero también conocí al otro, al hombre que hablaba con ternura, que reía con facilidad, que me hacía sentir vista y valorada. Y esa contradicción me persigue porque quiero creer que el hombre que amé no era completamente malo, pero sé que es mentira que me digo para poder vivir con lo que hice. Tuve un hijo con él, llevé su sangre dentro de mí durante 9 meses. Crié a ese niño solo durante 20 años. Cada decisión que tomé durante 2 décadas fue dictada por un hombre que probablemente ni siquiera recuerda mi nombre. Hoy en 2025, con él condenado a cadena perpetua, con Mateo ya adulto y construyendo su propia vida, finalmente me sentí lo suficientemente segura para contar esta historia. No para buscar atención, no para ser perdonada, sino simplemente porque necesitaba que alguien supiera, que alguien entendiera que fui más que una nota al pie en la historia de un narcotraficante famoso, que fui una mujer real que tomó decisiones imposibles, que amé equivocadamente, que pagué por ello con 20 años de miedo, y que al final, contra todo pronóstico, logré lo único que importaba, mantener a mi hijo a salvo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez amaste a alguien que no debías, si alguna vez tuviste que huir de tu propio pasado, compártela. Suscríbete al canal donde damos voz a historias que merecen ser contadas. Y si tú también cargaste secretos que pesaban demasiado, déjame saber en los comentarios que no estás sola, porque al final, todas somos sobrevivientes de nuestras propias decisiones. Algunas salimos con cicatrices visibles, otras con cicatrices que nadie puede ver, pero que nos marcan igual. Yo salí viva y con mi hijo a salvo. Y después de 20 años de terror, finalmente puedo decir que eso es suficiente. Sobreviví no siendo heroína, sino siendo madre. Y a veces, eso es lo más valiente que una mujer puede ser.